De otro lado, a la sanción contra el presidente Gustavo Petro por su inclusión en la lista Clinton, se suma ahora una advertencia de un influyente senador republicano sobre posibles operaciones militares de Estados Unidos en Colombia. Juan Camilo Merlano, ¿qué se sabe en el Capitolio sobre eso? Catalina, no mucho, hay bastantes preguntas tanto por parte de republicanos como demócratas. Hasta ahora lo único que se tiene es esa declaración del senador republicano Lindsey Graham, quien es muy cercano al presidente Donald Trump, en el sentido de que la próxima ofensiva por parte de los Estados Unidos sería en terreno y sería no solo en Venezuela, sino también en territorio colombiano. Lo que se espera es que el día jueves, cuando regrese de su viaje hacia el presidente Donald Trump, haya una sesión informativa con líderes en el Congreso para darles más detalles. Pero escuchemos lo que decía Lindsey Graham en entrevista con CBS. Creo que el presidente Trump ha decidido que Maduro, el líder de Venezuela, es un narcotraficante, que es hora de que se vaya, que Venezuela y Colombia han sido lugares seguros para narcoterroristas durante demasiado tiempo. El presidente Trump me dijo ayer que cuando regrese de Asia, planea informar sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia. Así que habrá una sesión informativa en el Congreso sobre una posible expansión de las operaciones del mar a la tierra. En teoría, esa sesión informativa debe ser con los congresistas que son conocidos o que son miembros de la conocida Banda de los Ocho, es decir, los 4 líderes de los comités selectos de inteligencia, tanto en Senado como en Cámara, y los 4 líderes de ambos partidos, tanto en Senado como en Cámara de Representantes. Esto mientras, o más bien, esta expansión de la operación militar de los Estados Unidos en contra del régimen de Nicolás Maduro, pero también en contra de los carteles del narcotráfico, se da en medio de la presión también al presidente Gustavo Petro, particularmente por la decisión de incluirlo en la lista Clinton, la lista OFAC, de haberlo sancionado. Nosotros hablamos hace algunas horas con el abogado del presidente Petro aquí en los Estados Unidos, quien asegura que ya se está preparando para presentar los primeros recursos ante las autoridades y la justicia en Estados Unidos. Una decisión política y administrativa, sin sustento legal ni investigación vigente. Esa es la postura del abogado del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos, Daniel Kovalik, quien niega que la inclusión de su cliente en la lista Clinton signifique que haya pruebas que lo involucren en narcotráfico. Eso no significa que exista un proceso penal y, por cierto, dado que es un jefe de Estado en funciones y actualmente es presidente de Colombia, tendría inmunidad soberana que lo protegería contra ese tipo de proceso penal. El problema con esta lista es que ellos no necesitan ninguna investigación. Esto es hecho por la rama ejecutiva de Estados Unidos y mucha gente es puesta allí por razones políticas. Kovalik ya está preparando un grupo de abogados para presentar recursos ante el Departamento del Tesoro, así como también una denuncia ante cortes federales por difamación, y desestima las versiones de que esta decisión se desprende de una investigación contra Petro relacionada con presunto financiamiento de su campaña por parte del régimen de Maduro, del que asegura el mandatario colombiano ha sido crítico. No creo que haya ningún mérito para eso. La realidad es que Petro ha sido muy crítico de Nicolás Maduro. Él no ha recibido ninguna asistencia por parte de Maduro. Kovalik sostiene que probarán que el presidente Petro, en vez de promover el narcotráfico, ha combatido a los narcotraficantes. Pero reconoce que no será fácil y que sacar al presidente de la lista tomará tiempo. Si esta es una decisión política, ¿qué le hace pensar a usted que habrá una voluntad política para sacar al presidente de la lista? Esa es una buena pregunta. Puede que no la haya en términos del Departamento del Tesoro, pero como dije, entonces podríamos recurrir a los tribunales y al menos se supone que los tribunales no deben guiarse por vientos políticos, se supone que deben guiarse por la ley y los hechos. Kovalik cree que es posible sacar al presidente Petro de la lista, pero sostiene que no puede garantizar que lo vaya a lograr antes de que finalice su mandato. Un aspecto importante de la defensa a cargo del abogado Kovalik es que nos asegura que la hará pro bono, es decir, de manera voluntaria y gratuita. Juan Camilo, gracias. Y mire, en Noticias Caracol en Vivo hablamos con John Smith, exdirector de la OFAC, quien explicó los criterios que se tienen en cuenta para ser parte de la lista Clinton y qué tan complejo es el proceso para salir de ahí. Aquí una parte de ese diálogo. ¿O qué criterios utiliza la OFAC para meter a alguien en esa lista? ¿Cuáles son los criterios que tiene que cumplir alguien
para estar en la lista OFAC o la lista Clinton? Great question, because there's a lot of confusion about the Clinton list. Hay mucha confusión sobre la llamada lista Clinton. La lista OFAC, como se conoce en Estados Unidos, básicamente aplica todos los programas de sanciones del gobierno estadounidense, no solo los relacionados con el narcotráfico establecidos por la orden ejecutiva firmada por Clinton, sino también otros programas derivados de distintas órdenes ejecutivas. El presidente define los criterios en una orden ejecutiva y luego OFAC debe presentar las pruebas que demuestren que existe una base razonable para creer que una persona ha cometido la actividad descrita en esa orden. Es importante aclarar, por ejemplo, que el presidente Gustavo Petro no fue sancionado bajo la orden ejecutiva de Clinton, que se ocupa de los capos del narcotráfico internacional, sino bajo una orden ejecutiva diferente. But instead under a different executive order. Y me gustaría preguntárselo, ¿ve un criterio más político que jurídico para ingresar al presidente Petro a la lista? Entonces, en lugar de referirse al tráfico de narcóticos como lo hacía la anterior orden ejecutiva de Clinton, esta nueva orden ejecutiva apunta a quienes contribuyen de manera significativa a la proliferación internacional de drogas ilícitas. Por lo tanto, lo único que debe demostrar el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al hacer esas designaciones es que las actividades o políticas del presidente Gustavo Petro han contribuido o podrían contribuir a esa proliferación internacional de drogas ilícitas. Proliferation of illicit drugs. ¿Qué tanto puede prosperar una demanda para que saquen a alguien de la lista Clinton? Generally, lawsuits do not succeed. En general, las demandas no suelen prosperar, aunque por lo general el Departamento del Tesoro trabaja junto con el Departamento de Justicia para asegurarse de que cuentan con pruebas suficientes que respalden la afirmación realizada en una decisión de sanciones. Anyone is entitled to litigate. Cualquier persona tiene el derecho de presentar una demanda en un tribunal federal de Estados Unidos para impugnar una decisión o una designación de sanciones. Sin embargo, en este caso, la sanción no se impuso por hechos de actividad criminal o narcotráfico, sino por determinar si las actividades del presidente Petro han contribuido a la proliferación internacional de drogas ilícitas. Esa podría ser una litigación muy difícil para el presidente Petro o su familia de ganar. That may be a very difficult litigation for the president or his family to succeed in. Cuando él, en su experiencia como director de la OFAC, meter a alguien en la lista Clinton, en la lista OFAC, ya es porque hay evidencia de algo, hay un hecho de peso. Yes, there would have to be evidence that would be approved. Sí, tendría que existir evidencia aprobada por los niveles más altos del equipo jurídico del Departamento del Tesoro y luego la decisión pasaría al Departamento de Justicia para asegurarse de que sus abogados también validen la solidez de las pruebas. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos también tendría que aprobarla. En resumen, las tres agencias del gobierno estadounidense, el Tesoro, Justicia y Estado, deben estar de acuerdo y satisfechas con la justificación para incluir a una persona en la lista OFAC. Para que metan a la esposa del presidente Petro y al hijo a la lista OFAC. ¿Por qué pasa eso? Es básicamente el mismo proceso en todos los casos y puedo explicarlo mejor con el contexto del narcotráfico porque es más fácil de entender. Cuando se persigue a un capo del narcotráfico, por ejemplo, se intenta llegar a toda su red, a todas las personas que lo apoyan. La misma lógica se aplica a todos los programas de sanciones de Estados Unidos, incluido el que se usó para sancionar al presidente Petro, relacionado con la contribución a la proliferación internacional de drogas ilícitas. El Departamento del Tesoro tiene la facultad de incluir también a quienes brinden apoyo material al presidente o a sus actividades, aunque ese apoyo no esté directamente relacionado con las drogas ilícitas. Basta con que provea apoyo material o financiero. En general, la razón de hacerlo es aumentar la presión sobre el objeto principal de las sanciones, enviando el mensaje de queremos que cambie su comportamiento y podemos ponerte las cosas difíciles ampliando la red. Así que esto podría ser solo una primera ronda de sanciones, o podría ser la última, o venir más en el futuro. So this could be just a first round, and it could be a final round, or there could be more.
Sobre este tema hablamos con los directamente afectados. El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló que ya le fue cancelada su tarjeta de crédito. Aquí les contamos cuáles han sido los efectos de esa decisión. Las tarjetas de crédito del ministro del Interior, Armando Benedetti, ya fueron bloqueadas. Esta es una de las consecuencias prácticas e inmediatas tras haber sido incluido en la lista Clinton. Me bloquearon la tarjeta de crédito, estoy pendiente que me dicen que me van a cerrar, dicen los expertos que la terminan cerrando la cuenta, pero yo tengo unos derechos adquiridos por ser consumidor que no me pueden cerrar la cuenta con base en otras leyes. Ya hay una sentencia del año 1999. Ejerceré mi derecho y la superintendencia financiera es la que resolverá qué es lo que sucede. Pero si le cierran la cuenta, ¿a dónde va la plática de su salario? ¿En dónde se la consigna? Créame que yo no sé, yo tengo que... esa pregunta que usted me está haciendo, yo me la estoy haciendo y alguna solución tiene que haber. ¿En efectivo? ¿Cómo le pagarían? Me imagino que me pagarán por caja menor, yo no sé por dónde me van a pagar. Los expertos consideran que la sanción de Estados Unidos significa una muerte financiera. Algo tan sencillo como recibir el pago del sueldo tendría que ser en efectivo. Resulta difícil porque definitivamente el giro que le tengan que hacer tiene que ser a través de una entidad bancaria. Y los bancos, en razón a la sanción que se está haciendo, pues podrían exponerse a sanciones. Si el presidente Petro, el ministro Benedetti o los demás afectados tienen productos de ahorro, se les devuelven los recursos y en los productos de crédito la entidad no puede perdonar la deuda, por lo que el cliente debe proceder a saldar su préstamo. Hay un contrato de por medio. Yo no creo que le puedan decir, oiga, pague de una, porque pues ahí hay un derecho del consumidor. Y no creo que tener ese contrato bancario que se esté haciendo, pagando de manera cumplida, pues sea objeto de sanciones secundarias. Pero lo que sí es que obviamente ninguna otra deuda va a poder adquirirse por parte de un implicado en la lista Clinton. Otros analistas señalan que para ser desvinculados totalmente del sistema financiero colombiano, se puede contemplar que reciban sus servicios a través del Banco Agrario, que es entidad pública. Cada banco cumple una función diferente. Entonces, yo no quisiera señalar nombre de bancos, pero dependiendo del país de origen del banco, dependiendo de los accionistas, porque si hay accionistas de otros países, dependiendo si el banco está en la bolsa de los Estados Unidos o no. Entonces, yo diría que los bancos que no podrían en ningún caso recibir esto son los bancos internacionales. Asobancaria expresó abiertamente el compromiso de las entidades financieras con el ordenamiento y los estándares internacionales. De otro lado, luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara en sus redes sociales estar separado hace años de la primera dama Verónica Alcocer, tras su inclusión en la lista OFAC hizo varios cuestionamientos sobre el papel de Alcocer en el gobierno. La noticia de la separación del presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer fue confirmada por el mismo jefe de Estado en medio de la tensión entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos. Horas después de que Estados Unidos incluyera al presidente Gustavo Petro, a su hijo Nicolás, al ministro del Interior Armando Benedetti y a la primera dama Verónica Alcocer en la lista Clinton, una de las primeras reacciones fue la del mandatario, asegurando en su cuenta de X que Verónica Alcocer y él están separados hace años y que la perjudican gratuitamente. El concejal de Bogotá y figura de la oposición Daniel Briceño le salió al paso a estas declaraciones, revelando esta declaración de conflicto de intereses presentada por el presidente Petro el 1 de noviembre de 2024 y donde el mandatario declaró como cónyuge o compañera permanente a Verónica Alcocer. Está tratando de salvarle el pellejo a la doctora Verónica Alcocer de estar incluida en la lista de la OFAC. Y esto ahora con el cuento de que no son pareja. Pues lo repito, más allá de las cuestiones personales, de si están o no están juntos, legalmente son pareja y asimismo el presidente lo declaró el 1 de noviembre del año pasado. En un segundo trino, el presidente Petro aseguró que no ha salido ni un peso público para Alcocer desde que está separado de ella físicamente y agregó que el vínculo legal no se ha roto, lo que para el concejal plantea nuevos interrogantes sobre la legitimidad de las funciones y los recursos destinados para la primera dama. Si no son pareja, ¿por qué la doctora Verónica Alcocer ha venido fungiendo como primera dama y sobre todo obteniendo los privilegios que obtiene una pareja de un presidente de la República? Como por ejemplo,
usar las aeronaves del Estado, como viajar en las comitivas oficiales del presidente de la República, como representar en esa figura de primera dama al presidente ante el Papa. Para el cabildante, la afirmación de una separación años atrás del presidente con Verónica Alcocer no es más que una estrategia para lanzarle un salvavidas buscando su salida de la lista Clinton.